En nuestra edición de información y análisis, el informativo grande de la mañana. Arrancamos con José Estigarribia con las portadas de los periódicos, también las informaciones básicas, como las condiciones del tiempo, la cotización de moneda, todo lo que necesitas saber en la primera parte de la jornada. Y nosotros a partir de ahora con las entrevistas centrales en nuestra jornada informativa. Antes de pasar a nuestros invitados, vamos a la placa de presentación, por favor. A saludar a nuestro invitado, el doctor Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico Niños Acostañú. Está con el doctor Roque Silva, tengo entendido. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, gracias por el tiempo con nosotros. Realmente sabemos que están en medio de unos días de mucho trabajo, de mucha intensidad, de mucha carga también en ese sentido en las labores. Si nos pueden dar un pantallazo de cómo está la situación actual, por lo menos a través de la prensa, todos los días vemos de que ya el sistema está saturado. ¿Podemos confirmar eso? Podemos decir desde el punto de vista que nuestro pediátrico, Hospital General Pediátrico, que no estamos en esa situación. Lo esperable es siempre que los chicos sean menos afectados, ¿verdad? Los niños son menos afectados por este virus. Por eso no se dio ninguna situación en los hospitales pediátricos de desborde, de aumento, digamos, molesto, dificultoso como para manejar. Pero sí estamos asistiendo al aumento del número de casos de la misma forma que están aumentando los casos de adultos. En la medida que se extiende la pandemia, se van a empezar a enfermar más niños y van a empezar a tener síntomas más niños. Nosotros llevamos ya más de 40 niños que se tuvieron que internar por la enfermedad. Ahora, doctores, esto también es una realidad en el hospital pediátrico. ¿En los otros hospitales tienen alguna información de cómo está la situación? Realmente en los hospitales de Central, el Gran Hospital Nacional, que es el que maneja la parte de adultos de casos respiratorios, las camas en terapia intensiva están a tope. Prácticamente tenemos una ocupación del 92 a 93%, y también las salas comunes en ese hospital están ocupadas en un 85%. Pero el Departamento Central y Capital tienen habilitados otros hospitales también para la internación de pacientes COVID y pacientes respiratorios, que aproximadamente hoy, en la mañana de hoy, tenemos 70 camas disponibles. Escuchaba también esta mañana más temprano en una radio colega de gente que está incluso solicitando ir a los hospitales públicos porque ya no pueden solventar los hospitales privados ante esta realidad que estamos viviendo, no solamente de crisis sanitaria, sino también de crisis económica. ¿Esa es una realidad? ¿Puede ser cierto esto? Sí, esa es una realidad específicamente en los pacientes adultos que se tienen, ¿verdad? Pero eso se hace son personas que ingresaron directamente al sector privado y que hoy quieren trasladarse al sistema público. Y eso se hace en base a la disponibilidad de camas, ¿verdad? Básicamente eso se hace con el sistema de referencia y contrarreferencia en SEME, ¿verdad? Y de acuerdo a la disponibilidad, se está viendo la posibilidad de trasladar a esos pacientes al sector público. Hay que entender también que se evalúan las condiciones del paciente, si está en condiciones de ser trasladado, porque muchos de estos pacientes están muy graves y entonces no lo pueden tocar. Esa es una realidad cierta. Doctora Alfieri. Siempre pasa en el sistema eso. Siempre, históricamente, en el sistema público, en el sistema de salud del Paraguay, que engloba el público y el privado, la gente entra en cuidados intensivos en el sistema privado y después, cuando no puede más económicamente, pide su traslado al sistema público. No es por la pandemia, eso es siempre, porque siempre trabajamos al límite de las camas de cuidados intensivos. Y la gente acude al sistema privado y después pide que IPS le cubra o trasladarse a IPS o al sistema público. O sea, no es una realidad para nosotros. Es una cuestión de problemática histórica
en nuestro país. Ahora, doctor Alfieri, quiero aprovechar también desde lo que es la experiencia suya con el tema del hospital pediátrico. Las características de un niño con COVID no es muy común, ¿no? En realidad, estamos permanentemente en el análisis a ver si podíamos definir un perfil clínico, ¿verdad? Es decir, bueno, los niños con COVID vienen con fiebre, vómito, dolor de panza, después les sale una manchita en la piel y al quinto día empiezan con la neumonía. No se puede definir. Vienen de lo más variado, digamos. Los síntomas son fiebre, tiene el 15%, diarrea tiene el 20%, neumonía hace el 30%, o sea, son muy variadas las presentaciones clínicas. De hecho, en este momento cualquier paciente, incluso con diarrea, que acude al hospital, nosotros tenemos que pensar que puede ser una enfermedad por el SARS. Mañana de información y análisis por el canal 5 días. Hoy ya es viernes, temperatura ya bastante elevada en estos momentos, 27 grados. Hoy se espera un día con una temperatura extrema. Mañana también, sábado con 40 grados
de temperatura. Le dejé la pregunta al doctor Roque Silva, director de la 11ª región sanitaria, que también nos acompaña el día de hoy, con el doctor Pío Alfieri, encargado del Hospital Pediátrico Acosta Ñu. Realmente es un gusto poder conversar con dos referentes en el ámbito de la medicina en esta situación de pandemia que nos toca, y ver la realidad a través de los ojos de ellos mismos, que son los protagonistas en esta situación. Le decía, doctor Roque Silva, ¿es diferente las características de un paciente adulto que de un paciente niño? Es una pregunta medio obvia, pero me refiero específicamente a lo que significa el tema COVID. Realmente es un poco diferente. En los adultos se ve más la fiebre, o sea, se ve una triada, que es la fiebre, la tos persistente, una tos diferente, y por sobre todas las cosas la pérdida de olfato y del gusto, ¿verdad? Esos tres síntomas son los que frecuentemente acompañan al de los adultos, ¿verdad? Y bueno, muchas veces los pacientes ya llegan con varios días de evolución, donde cuando se le hace el hisopado, el paciente ya está internado en sala común o inclusive está internado en terapia intensiva. Es por eso que es muy importante la consulta temprana y por sobre todas las cosas el control que debe hacerse cada uno. En la realidad. Ahora, doctor Pío Alfieri, la situación también de los médicos y enfermeros y enfermeras que trabajan, ¿cómo está dentro de lo que es el hospital pediátrico? Ya que vemos que también hay una saturación. Sí, nosotros en general todavía no estuvimos sometidos a una situación de tensión o estrés muy importante, y el personal todavía está, digamos, con todos los temores por lo que implica la contagiosidad del SARS, pero no hay una situación de cansancio todavía o de agotamiento muy importante. Sí, estamos trabajando siempre con una cierta tensión, porque bueno, la responsabilidad que siente el personal de salud es no solamente la posibilidad de infectarse él, sino de llevar a su casa, ya sea a sus padres o a sus hijos, el problema. Ahora, la misma pregunta también para lo que significa la 11ª región sanitaria, doctor Roque Silva. ¿Cómo está la situación del personal de Blanco? Realmente es un poco diferente a lo que ocurre acá en el hospital pediátrico. En cambio, como la afectación de esta enfermedad se ve más en adultos, en jóvenes y adultos, las situaciones de estrés en el ambiente hospitalario, no hay que olvidar que hace más de 200 días casi 200 días estamos en este tema de la pandemia desde que se declaró la cuarentena en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, eso genera un estrés de sobremanera, por lo mismo que decía el doctor Alfieri, ¿verdad? No es lo tanto el que se contagie, sino que lleve la enfermedad a su casa. Y eso es lo que estamos viendo, de que muchos de nuestros personales de Blanco están prácticamente separados de su familia en todo ese tiempo, evitando esa propagación del virus a su casa, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando también en la parte de salud mental con ellos para fortalecerse de modo a seguir, ¿verdad? Porque esto tiene todavía un tiempo y bueno, esperamos tener un mejor panorama ya en octubre, a fines de octubre, que es lo que esperamos que los casos vuelvan a descender. Se habla de un descenso de la curva, aprovechando justamente eso último que acaba de mencionar. ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos realmente en ese descenso de la curva? Le pregunto esto a los dos, porque hay una cuestión que ayer me llamó mucho la atención. Hay gente que dice, ahora estamos sintiendo la presencia del COVID. Gente de nuestro entorno o están cayendo y están teniendo que utilizar las camas de terapia intensiva o están falleciendo. O sea, antes mirábamos, por lo menos yo diría hasta hace un par de semanas atrás, la cuestión muy hacia frontera, ¿no? Muy hacia Ciudad del Este. Pero ahora estamos viendo eso muy de cerca. No sé si uno de los dos, el doctor Alfieri, si quiere empezar con la respuesta. No, que es real que Alto Paraná hizo su curva diferente, ¿verdad? Son tiempos diferentes. La pandemia no se extiende en forma simétrica en todas las ciudades. Y ahora nosotros estamos asistiendo en Central y en Asunción al aumento que estábamos esperando de situación
significativa de aumento de casos, ¿verdad? Eso se vive en Central plenamente. Asimismo, nosotros prácticamente nuestra curva, el promedio de casos diarios que tiene hoy Central, solamente Central, y si contáramos con Capital, Central solo tiene un promedio entre 350 a 400 casos por día. Si vos mirás los números de ayer, 800 y un poco de positivos, de esos 800, 400 están en Central. Y si le sumamos a Capital, prácticamente el 70% de los positivos que a diario se dan están en estas dos ciudades. En base a la evaluación que hacemos de la curva, nosotros creemos de que estamos en una meseta, ¿verdad? Porque los casos se están teniendo de forma sostenida, pero no tenemos ese salto de pasar de 400 a tener 800 positivos en una región, te hablo, en un día. O sea, está bien sostenido eso, ¿verdad? Es por eso que eso también tiene como objetivo la cuarentena, que no exista el famoso pico, sino que nosotros podamos tener una meseta que después comienza a descender. El tema también, que quiero aprovechar la presencia de ustedes a la vuelta de esta pausa, porque tengo que hacer una pausa de 1 minuto, es el tema de las recomendaciones. Se habla mucho del tapaboca, alcohol en gel, distanciamiento social, todos esos elementos básicos, pero ¿qué más tenemos que hacer para cuidarnos de esta situación? Y la proyección un poco de cómo ustedes ven esto. Estamos hablando de un descenso de la curva, mejoramiento en el mes de octubre, algunos incluso hablan de rebrote de vuelta en otras partes del mundo. O sea, les pido que nos puedan ayudar a entender un poco cómo está esto desde el punto de vista científico y médico que ustedes llevan adelante esta situación, pero eso a la vuelta de esta pausa. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 27 grados la temperatura. La audiencia que recién se pone en contacto con nosotros, estamos con el doctor Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico Acostañú, y también con el doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria, contándonos la realidad sobre este tema del COVID. Antes de ir a la pausa, decían que la realidad llegó aquí a Central y Capital. Eso se tenía mucho en frontera, pero ahora ya está aquí entre nosotros. Doctores, ¿cuál es la situación? ¿Cómo tenemos que seguir combatiendo esta situación del COVID? Aparte de sumar otras realidades también, veíamos lo del dengue, que nos decían también desde el Ministerio de Salud. O sea, un año complicado, me imagino, el 2020, ¿no? Sí, realmente
salimos de la epidemia del dengue y nos encontramos ahora con la epidemia del COVID, ¿verdad? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, es fundamental asumir este modo seguro de vivir, Juan Pablo, en el hecho de que tenemos que usar las mascarillas, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento social, más todavía dirigido a esa gente joven que está saliendo a trabajar, que es el que está llevando el virus a la casa, porque un relajo de ellos, si nosotros hacemos un balance, y yo decía la semana pasada en un medio, de que el 80% de los contagiados que tenemos en el departamento central son personas entre 20 a 45 años, ¿verdad? Que son los que están saliendo y están llevando el virus a la casa. Entonces es fundamental el tema de manejar este modo seguro de vivir. Y un mensaje también de evitar estas reuniones sociales con núcleos mezclados, ¿verdad? Se existe esas reuniones sociales. Uno a diario cuando recorre Central ve la reunión de gente joven en las bodegas sin tapabocas consumiendo bebidas alcohólicas. Y bueno, eso llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y hay que entender de que muchos de esos padres, si vos mirás la lista de fallecidos de Central, ves personas adultas mayores y esas son contagiados muchos de ellos son contagiados por sus propios hijos, que son los que salieron. Tenemos el caso de este chico de 11 años que falleció, que estaba aparentemente en todo el tiempo en la casa y bueno, fallece, ¿verdad? Por el contagio de sus padres y eso realmente preocupa, porque el que está saliendo hay que cuidarse el doble. Doctor Alfieri, también si quiere sumar algo más de lo que decía el doctor Silva en el tema de los cuidados en los niños, veo también de que hay una suerte de necesidad del cuidado no solamente en la parte física, sino en la parte mental también de los niños, ¿no? Claro, por supuesto que esta situación de la cuarentena, el aislamiento social genera trastorno, no hay ninguna duda, no acceder a la escuela genera trastorno, el chico está acostumbrado a un ritmo de vida que hace que salga de la casa, que esté visitando a los abuelos, todo eso se ve, pero bueno, eso va a ser, lo importante es saber, yo le decía el primer día al ministro, que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros llanos, que en 10 segundos se acabó, fue catastrófico o no y se acabó, sino que esto no va a durar todavía, como dicen los expertos, todo el año que viene, y vamos a tener que aprender incluso a convivir con la escuela y la enfermedad. Vamos a tener que aprender a mantener la mayor actividad posible, la menor actividad posible social. Así que esto no va a ser fácil y esto tiene repercusiones claras sobre la salud emocional y mental de los niños. Ahora, en estos últimos minutos que tengo, me gustaría también consultarles el tema de los insumos. No podemos dejar de mencionar, mañana se cumplen los 200 días, decía el doctor Roque Silva, estamos por alcanzar eso, hoy estamos al día 199 de la cuarentena. Cuando empezábamos esta situación, se consiguió un gran fondo de dinero para el tema de proveer a todo el sistema de salud de las cuestiones de protección, se dio el escándalo de los productos de China. ¿Cómo está eso, doctores? Porque hay una cosa que es real, es que hay dificultades en todo lo que es compras y todo el proceso de compra del Estado. No es fácil, no es simple, se requiere mucha experiencia, mucha muñeca. Hubo problemas que hicieron que otra vez se dificulte más porque se aumentaron los controles. Pero lo más importante es que esta cuarentena dio tiempo para que estemos mucho mejor preparados. Nosotros no somos el mismo hospital ni los mismos profesionales que en marzo. Tenemos un bagaje de información que recogimos de la experiencia de los otros países que nos permite afrontar con mucho más comodidad lo que hubiera sido esta misma situación en marzo o abril si nos hubieran implantado estas medidas con todas sus consecuencias. Hubiera sido, yo creo, una carnicería. En este momento, gracias a ese tiempo que nos permitió conocer mejor el proceso, conocer mejor la clínica, intentar algunos tratamientos, ¿verdad? Eso nos permite estar mucho mejor. Ahora, insumos hubo,
hay y habrá dificultades siempre en el sistema, no solamente por las limitaciones presupuestarias, sino porque el proceso de compra, mirando desde el servicio del sector público hasta lo que es comprarle a nuestro sector privado, que no es nada fácil. Ahora, eso, doctor Alfieri, me parece interesante como para reflexión final. Eso es lo que se debe mejorar del Estado, la forma de comprar, que es muy burocrática, ¿no? Debemos de encontrar mecanismos que permitan mantener controlada la corrupción, pero que permita un mecanismo más ágil de compra. Y que le permita también el relacionamiento con el sector privado de una forma mucho más responsable. Porque acá toda la culpa tiene el servidor público y nunca miramos lo que son los proveedores privados, que son realmente dificultosos en la manera como nos enfrentamos. Doctor Silva, ¿algo que quiera agregar sobre eso? Realmente concuerdo plenamente con el doctor Alfieri, y también aclarar que hoy en día se cuenta con los equipos de protección individual, los médicos y enfermeras que están trabajando tienen los equipos de protección individual acorde a la complejidad de los casos. Hay que entender también que muchos de los contagios que se ve dentro del personal sanitario no se ve por contacto con pacientes, sino que se ve en actividades fuera del hospital, ¿verdad? Y bueno, eso preocupa de sobremanera. Pero realmente hoy con todo esto, con todo lo que se ha hecho en todo este tiempo, conversábamos con el doctor Alfieri y el motivo de mi visita al hospital fue justamente venir a ver el pabellón que está construyendo el MOPC conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, que realmente aumentará la capacidad de camas y una mejor distribución de los pacientes dentro del hospital. Tengo 30 segundos, pero me gustaría un mensaje de ustedes a la población ante esta situación. Doctor Alfieri, ¿cuál es su palabra? Paciencia. Paciencia, porque estamos en una situación inédita en el mundo moderno. Estamos en una situación difícil, complicada, no solamente para nosotros, con más razón para un país con las dificultades y las limitaciones que tiene el Paraguay, pero que tenemos que seguir en esto durante mucho tiempo, todavía unos cuantos meses más, así que tenemos que armarnos de una fortaleza espiritual muy importante. Doctor Silva. A cuidarnos entre todos. Me cuido yo, le cuido al otro, le cuido a mi familia. Estamos en un tiempo difícil y necesitamos, como dice el doctor Alfieri, esa fortaleza, y por sobre todas las cosas le pedimos a la ciudadanía que siga acompañando estas medidas de protección que nos permitirá que podamos ir mejorando y pasar ya una fiesta de fin de año medianamente compartiendo con nuestra gente. Muchísimas gracias a ambos, muchos éxitos realmente en sus labores y ojalá sea todo para bien para nuestro país en las manos de ustedes. Gracias, doctores, muy amable. Hasta luego, gracias. Vamos a la pausa, enseguida estamos con nuestro segundo invitado aquí en Información y Análisis.